Hace 103 años atrás llegué al mundo por una razón mayor. 103 years ago I came to the world for a greater reason. Y hoy retorno nuevamente al mundo, hijos míos. And today I return to the world once again, my children. Para que tengan conciencia de este importante momento planetario. So that you may be aware of this important planetary moment. La luz de mi inmaculado corazón se refleja en la tierra. The light of my immaculate heart reflects on earth. Para poder ser a la mayor cantidad de almas posibles. To be able to embrace the greatest amount of souls possible. Pero en este tiempo no es suficiente. But in this time it is not enough. Mi hijo los ha formado para este momento. My son has formed you, trained you for this moment. Los ha hecho apóstoles suyos. He has made you apostles of his. Para que lo pudieran servir y seguir. So that you could serve him and follow him. Como madre, as a mother, vengo en este tiempo I come in this time para que la mayor cantidad de hijos míos so that the greatest amount of children of mine no pierdan el sentido y el propósito de estar aquí. May not lose the meaning and the reason for being here. La razón por la cual Dios los trajo hacia mi encuentro. The reason why God brought you to encounter me. Sabiendo que, hijos míos, knowing that, my children, aún hay millones de almas en el mundo that there are still millions of souls in the world que nunca estuvieron frente a la Madre de Dios. That have never before been before the Mother of God. Ustedes que han estado tan cerca de mí. You who have been so close to me. A través de estos últimos 12 años. Throughout these 12 last years. Tienen mayor responsabilidad ante Dios. Have a greater responsibility before God. Por las causas y las aspiraciones de su Madre Divina. For the causes and aspirations of your Divine Mother. Porque el plan de su Madre Celeste. Because the plan of your Heavenly Mother. No es personal. Is not personal, sino es un plan por toda la humanidad y el planeta. But rather it is the plan of the whole of humanity and the planet. Ustedes deben ser los embajadores de mi corazón inmaculado en el mundo. You must be the ambassadors of my immaculate heart in the world. Deben ser los facilitadores. You must be the facilitators. Para las almas que necesitarán de mucha ayuda espiritual e interior. For the souls that will need much spiritual and inner help. Ese es el motivo que hoy me trae aquí ante ustedes. This is the reason that I come here before you. Por todos mis hijos que me escuchan en este momento a lo largo y ancho del mundo. For all my children who listen to me at this moment throughout the world. Que aún proclaman su fe y devoción a mi materno corazón. Who still proclaim that faith and devotion to my immaculate heart. Pero quiero decirles también a cada uno de ellos. But I also want to say to each one of them que este es el tiempo definitivo y crucial. That this is the definitive and crucial time. Muy pero muy diferente al que sucedió en Fátima hace 103 años atrás. Very but very different to that which happened in Fatima 103 years ago. En aquel tiempo la humanidad tenía un estado de conciencia diferente. In that time humanity had a different state of consciousness. Más primitivo e inmaduro. More primitive and immature. Pero en este tiempo, con el avance que ha alcanzado tener la humanidad, but in this time with the advance that humanity has managed to have, aún eso sigue sucediendo en otros planos de conciencia. This is still happening in other planes of consciousness. Con la destrucción a los reinos de la naturaleza y a la propia vida del ser humano. With the destruction of the kingdoms of nature and the very life of human beings. A través de las dolorosas crisis humanitarias. Through the sorrowful humanitarian crisis.
y el exilio de millones de hijos míos en el mundo buscando una oportunidad y esperanza. and the exhalations of many children of mine in the world looking for hope and opportunity. Ahora su casa, el planeta, Now your home, the planet, está en una gran transición. is in a great transition. Y quiero que lo sepan, hijos míos, And I want you to know, my children, porque aún muchos hijos míos no quieren abrir los ojos hacia esa realidad. because still many children of mine do not want to open their eyes to this reality, Para no sentirse impresionados o convocados para el servicio planetario. in order not to feel impressed or summoned to the planetary service. Muchos de los que hoy no están aquí perdieron una gran oportunidad espiritual. Many of those who are not here today have lost a great spiritual opportunity. Pero eso no impedirá que las puertas del cielo se sigan abriendo hacia la tierra. But this will not impede the doors of heaven to continue opening towards the earth, Mientras que cada uno de mis hijos corresponda a mi llamado. while each one of my children corresponds to my call. Esa será la gran premisa, This will be the great premise, o no, or not, de que su Madre Celeste that your Heavenly Mother pueda seguir retornando al mundo may continue to return to the world hasta que el Padre Celestial lo necesite. as long as the Celestial Father needs it. Pero hoy mis manos están llenas de oraciones. But today my hands are filled with prayers, Y hoy se las puedo mostrar. and today I can show them to you Pequeñas esferas de luz as small spheres of light que han encendido los corazones del mundo that have ignited the hearts of the world al rezar obedientemente el Santo Rosario by obediently praying the Holy Rosary y entregarlo en honor a la Madre Celeste. and give it in honor to the Heavenly Mother. Cada una de estas cuentas que hoy llevo en mis manos, Each one of these beads that I carry today in my hands, cada pequeña esfera de luz que se encendió each small sphere of light that has been ignited en las humildes palmas de las manos de la Madre de Dios, in the humble palms of the hands of the Mother of God, serán gracias extraordinarias que retornarán al mundo. will be extraordinary graces that will return to the world Sobre aquellos hijos que sufren upon those children who suffer, y que son cientos y cientos de almas that are hundreds and hundreds of souls que aún esperan silenciosamente por una gracia de Dios. that still silently wait for a grace of God. Es así que les hago recordar, hijos míos, This is how I make you remember, my children, de la importancia de la oración conmigo todos los días. of the importance of the prayer with me every day. Esto es prioridad para sus corazones y almas. This is a priority for your hearts and souls. Nada puede cambiar ese ejercicio espiritual. Nothing can change this spiritual exercise. Nada puede sustituirlo, Nothing can replace it, ni siquiera cancelarlo. not even cancel it. Si oran, estarán unidos a mí. If you pray, you will be united to me, En mi corazón inmaculado, en este mes de mayo, estarán ustedes, and my immaculate heart in this month of May will be in you, así como lo estuvo en el corazón de los pequeños pastores de Fátima. just as it was in the little hearts of the little shepherds of Fatima, Así como mi corazón aún está presente en el santuario just as my heart is still present in the sanctuary de Fátima y de toda Portugal. of Fatima and of whole of Portugal. El amor de la Madre de Dios, The love of the Mother of God, la devoción de la Madre Celeste, the devotion of the Heavenly Mother, la pureza de Dios, purity of the servant of God, tiene que estar eso. has to be in more hearts in the world. Porque a pesar de lo que es en la superficie de la tierra, Because despite what happens on the surface of the earth, nada les sucederá nothing will happen to you, y podrán seguir los pasos de la Madre de Dios and you will be able to follow the steps of the Mother of God por los senderos de la reconciliación y de la paz, through the pathways of reconciliation and peace, para que puedan estar en comunión con Cristo, mi amado Hijo, so that you may be in communion with Christ, my beloved Son, y así sean sacramentados por su Espíritu, and thus you may receive the sacrament of His Spirit a través de la Santa Eucaristía. through the Holy Eucharist.
Pero ahora, hijos míos, But now, my children, que es urgente e importante it is urgent and important que profundicen en la comunión espiritual con mi Hijo. that you may deepen into the spiritual communion with my Son. Este es el tiempo para cada uno de ustedes This is the time for each one of you de poder reconocer su veracidad of being able to recognize its veracity y su unión sincera con mi amado Hijo, and your sincere union with my beloved Son, porque eso es lo único que los salvará y los protegerá en estos tiempos. because this is the only thing that will save you and protect you in these times. Por eso adórenlo, For this reason, adore Him, reverencienlo revere Him, y oren a Cristo and pray to Christ, para que la fuente de su misericordia so that the source of His mercy pueda seguir descendiendo en el mundo may continue to descend upon the y world sobre aquellos lugares que son más necesarios. and upon those places that need the most. Hoy su Madre Celeste, Today, your Heavenly Mother, la Señora del Santísimo Rosario, the Lady of the Most Holy Rosary, ha recorrido el planeta entero has gone through the whole planet para recoger las súplicas de cada uno de sus hijos. to collect the supplications of each one of her Y children. ustedes que están aquí And you who are here me han suplicado, have supplicated to me, me han llamado have called me como su abogada y su mediadora as your advocate and mediator ante sus posibles injusticias. before possible injustices. Este es el tiempo de la conversión, This is the time of conversion, pero también es el tiempo de la concientización. but it is also the time of conscientization. Todos los tesoros que reciben del cielo los deberán All the treasures that you receive from heaven you will have testimoniar ante la llegada de mi Hijo. to testify before the coming of my Son. Y eso será un acto And this will be an act y una realidad para cada uno de and ustedes, a reality for each one of you, como también para los que no están as also for those who are not here, y de forma confusa and in a confusing way perdieron las huellas de mi Hijo. have lost the footprints of my Son. Pero yo vengo al mundo But I come to the world no con justicia, sino con amor, not with justice, but rather with love, con un amor maduro que los hace crecer with a mature love that makes you grow y responsabilizarse and be responsible de este plan de amor for this plan of love que Dios les entregó conscientemente para que lo cumplan y lo vivan. that God has given you consciously for you to fulfill and live. Toda esta gracia que reciben no es nada personal, All this grace that you receive is nothing personal. es una gran necesidad planetaria, It is a great planetary need, humana e interna, a human and inner need para cada una de sus almas y espíritus. for each one of your souls and spirits. Después de 103 años de haber estado en Fátima, After 103 years that I was in Fatima, vengo a pedirles I come to ask you que sean consecuentes con mi Hijo to be responsive to my Son y que maduren, and that you may mature, porque aún hay mucho por hacer, because there is still much to be done. aún hay mucho por realizar, There is still much to be realized. aún hay peregrinaciones por llevar adelante There are still pilgrimages to carry out en aquellos lugares del mundo in those places of the world donde el sufrimiento es real y doloroso, where suffering is real and sorrowful, donde hermanos suyos where brothers and sisters of yours sufren permanentemente el caos y la adversidad. permanently suffer chaos and adversity. El corazón de mi Hijo, The heart of my Son, el casto corazón de San José the chaste heart of Saint Joseph, y mi materno inmaculado corazón and my maternal and immaculate heart necesitan llegar a esos lugares need to reach these places para estos tiempos definitivos. for these definitive times. Pero esa que es mi aspiración, But this that is my aspiration, primero deben construirla dentro de ustedes you must build it first within yourselves, para después construirla fuera de ustedes. to then build it outside of you. Eso les hará vivir la realidad
And this will make you live reality y no la ilusión de lo que significa mi llamado. and not the illusion of what my call means. Porque mi llamado no es una ilusión, Because my call is not an illusion. es una necesidad It is a need y una convocatoria and a summoning para cada uno de sus corazones, to each one of your hearts, para que tengan la oportunidad so that you may have the opportunity de dar lo mejor a Dios of giving the best to God después de todo lo que Él les ha dado. after everything He has given you. Así como vengo con este mensaje para ustedes, Just as I come with this message to you, también vengo con un mensaje de amor para el mundo, I also come with a message of love for the world, porque el sufrimiento tiene que terminar, because suffering must end, la ignorancia tiene que terminar, ignorance must end, la ingratitud tiene que terminar, ungratefulness must end. y eso dependerá de cada uno de ustedes, hijos míos. This will depend on each one of you, my children. Los invito a ingresar nuevamente a la escuela del amor, I invite you to enter once again into the school of love, a la escuela de la gratitud, into the school of gratitude, y especialmente and especially a la escuela de la obediencia, into the school of obedience, para que sus corazones so that your hearts sigan siendo guiados may continue to be guided ante una realidad planetaria before a planetary reality que se complica día a día that becomes complicated day after day por el gran distanciamiento que tiene la humanidad de Dios. for the great distancing that humanity has of God. Ustedes You, se distanciarán de Dios. will you distance yourselves from God? La prueba de la fe The test of faith llegará para cada uno de sus corazones. will come for each one of your hearts. Y en esa hora And in this hour, estaré rezando por ustedes, we'll be praying for you. así como estoy rezando por el mundo, I will be praying for you just as I am praying for the world, por la gracia extraordinaria for the extraordinary grace que conceda el fin de esta pandemia that will grant the end of this pandemic en toda la humanidad, in the whole of humanity, a fin de que los corazones, so that hearts las almas y las vidas de las personas recapaciten, and souls and lives of people may reconsider, porque sin solidaridad, because without solidarity, sin fraternidad without fraternity, y sin gratitud, and without gratitude, la humanidad no volverá a ser normal. humanity will not once again be normal. El tiempo ya terminó The time has ended, y su conciencia debe crecer interiormente. and your consciousness must grow internally. Así estarán con nosotros, Thus you will be with us como almas, as souls, acompañándonos en el cielo, accompanying us in heaven para llevar adelante esta tarea to carry out this task que aún no terminó. that has still not ended. Hoy coloco sus corazones ante los jardines internos de Elías, Today I place your hearts before the inner gardens of bliss, para que puedan recordar su pureza original. so that you may remember your original purity. Es la pureza que los protegerá y los amparará en este tiempo, That is the purity that will protect you and shelter you in this time de ustedes mismos, from yourselves, para que puedan seguir caminando en Cristo y por Cristo, so that you may continue walking in Christ and for Christ, reconociendo recognizing las fortalezas que Él les ha entregado the strongholds that He has given to you y las virtudes and the virtues que Él ha depositado that He has deposited en sus almas, within your souls, para que lo puedan seguir y servir. so that you may follow them and serve Him. Él tiene sus brazos abiertos He has His arms open y sus manos extendidas hacia el mundo, and His hands extended towards the world. de la misma forma, hijos míos. In the same way, my children, Yo extiendo mis brazos hacia ustedes, I extend my arms to you, para que vean en mis manos
so that you may see within my hands la luz de la gracia que los toca, the light of the grace that touches you, con el propósito with the purpose de vivir el discernimiento y la sabiduría, of living discernment and wisdom, para que no tomen decisiones precipitadas, so that you may not make rash decisions, porque esta es la última oportunidad. because this is the last opportunity. La copa ya está rebasando The glass is already overflowing, y las promesas que fueron realizadas por su señora and the promises that have been done by your lady en Akita, in Akita, Ruanda, Rwanda, Garabandal, Garabandal, Fátima Fatima, y Guadalupe, and Guadalupe, así como en Medjugorje, as well as in Medjugorje, se cumplirán. will be fulfilled. Hoy Today, tengo en mi corazón I have in my heart a los que me viven, those who live me, a los que me aman, those who love me, a los que me esperan, those who wait for me, a los que oran conmigo, those who pray with me, a los que claman those who cry out, y a los que nunca se cansan de servir. and those who never become tired of serving. En ellos In them están las promesas de Cristo are the promises of Christ, para poder cumplirse y realizarse. to be able to be fulfilled and realized. Yo espero que eso así sea I hope it to be so en cada uno de ustedes. in each one of you. Agradezco, queridos hijos, I thank you, dear children, el amor sincero que fue colocado for the sincere love that has been placed en respuesta a mis pedidos as a response to my requests de la consagración de las familias en Inmaculado Corazón. of the consecration of families to my Immaculate Heart. Esas familias, These families, esas almas y esos corazones these hearts, hoy reciben la consagración especial today receive the special consecration de la Madre de Dios, of the Mother of God, para que Dios los tenga en su misericordia y en su gracia, so that God may have you in His mercy and in His grace, y los ayude a vivir el fin de estos tiempos, and may help you to live the end of these times. que es un tiempo desconocido para todos. That is an unknown time for all. En agradecimiento a cada uno de ellos, Giving thanks to each one of them, yo los bendigo y me despido. I bless you and bid farewell. En el nombre del Padre, Del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. que la paz de Fátima, May the peace of Fatima, el santuario interior, of the inner sanctuary, permanezca en los corazones. remain within hearts. Amén. Amen. Les agradezco. I thank you.